Dos personas se hacen la misma pregunta. ¿Qué es el ser humano? Una termina hablando de átomos, células y neuronas. La otra de libertad, alma y sentido. Miran exactamente lo mismo y ven cosas distintas. ¿Por qué? No es lo que piensan, es el camino por el que llegan. Es el método. Y hoy vas a descubrir algo inquietante. Elegir un método es, en secreto, elegir qué vas a poder ver. En el capítulo anterior cerramos con una promesa. Si la filosofía es una ciencia con método propio, ¿cuál es ese método? Y te adelanté a algo raro. No es uno, son varios. Hoy los recorremos todos. Primero, ¿qué es un método de verdad? Luego los que sirven para cualquier saber, deducción, inducción y compañía. Después, el gran divorcio, método científico contra método filosófico. Y al final, el plato fuerte, un tour por los 8 métodos de los grandes filósofos, de Sócrates a Gadamer. Un greatest hits del pensamiento. Vamos. Empecemos por la palabra, porque lo dice todo. Método viene del griego, metá, hacia, a lo largo de, y hodos, camino. Método es, literalmente, el camino hacia. Un modo ordenado de proceder para llegar a un fin. Y recuerda algo de los capítulos anteriores. No toda idea que se te ocurre es, ya, filosofía. La ocurrencia espontánea da para mucho, pero para volverse un pensamiento válido, riguroso, necesita un camino que marque los pasos, un método. ¿Y cuál es el fin de ese camino en filosofía? La verdad. Por eso las preguntas sobre el método, decía Ferrate Mora, no son solo lógicas, rozan también lo metafísico. Pero ojo con un error. Creer que la filosofía es puro razonar en el vacío. No. Parte de la experiencia, solo que no se queda ahí. Va más allá. Y su herramienta más fina, su vínculo más estrecho, es la lógica. La filosofía avanza con argumentos y contraargumentos. Antes de caminar, vale la pena mirar cómo se mueve la mente. La tradición clásica lo ordena en 3 operaciones básicas de la razón. Un mapa sencillo y muy útil para ver de dónde pueden nacer los métodos. 1. La aprehensión. Lo más simple. Tu intelecto capta algo y forma un concepto. Blanco, mesa, grande. Todavía no afirmas nada, solo concibes. 2. El juicio. Aquí unes 2 conceptos y afirmas. La mesa es blanca, sujeto y predicado. Y en el instante en que afirmas, quedas expuesto. Lo que dices puede ser verdad o mentira. El juicio se puede probar. 3. El raciocinio. Encadenas juicios para demostrar uno nuevo. De lo que ya sabes, sacas lo que todavía no sabías. Y de las distintas formas de encadenar ese raciocinio, nacen los métodos. Vamos con los primeros. Se llaman generales porque sirven en cualquier saber, no solo en filosofía. Hay 5 que vale la pena que conozcas. La deducción. Viaja de lo universal a lo particular, de la regla general a tu caso concreto. El ejemplo de siempre. Todos los seres vivos mueren. Yo soy un ser vivo. Luego, yo voy a morir. De una verdad enorme, baja hasta ti. La inducción. El viaje contrario, de lo particular a lo general. Observas muchos casos y subes a una ley. Viste 1000 seres vivos enfermar y concluyes, los seres vivos pueden enfermar.
La ciencia experimental vive de aquí. Y fíjate que hay dos maneras de inducir. Una se fía de la pura observación. Un perro es más grande que una hormiga. La otra, la empírica, exige además demostración. La ciencia seria trabaja con la segunda. La analogía. Esta es preciosa. Es la relación entre cosas que son en parte iguales y en parte distintas. Piensa en la palabra sano. Decimos que una persona está sana, que una comida es sana, que un rostro se ve sano. No significan lo mismo, pero tampoco son cosas sin relación. Todas apuntan a la salud, cada una a su modo. Eso es una analogía. ¿Y para qué sirve algo tan sutil? Para lo más alto. Es lo que nos permite hablar de Dios. Cuando decimos que Dios es bueno o Padre, no lo decimos igual que de un humano, pero tampoco al azar. Lo decimos por analogía. Un puente entre lo que conoces y lo que te supera. Y la pareja final, análisis y síntesis. Analizar es separar. Desarmas el todo en sus piezas para entender cada una. Sintetizar es lo opuesto. Juntas las piezas para comprender el todo. Desarmar y volver a armar. Buena parte del pensar respira entre esos dos gestos. Hasta aquí, métodos para todos. Ahora vienen los específicos, los que se definen por su objeto de estudio. Y aquí la ciencia y la filosofía toman caminos distintos. Primero, el método científico, el de las ciencias experimentales, la física, la biología, la química. Es tan poderoso y ha dado frutos tan espectaculares que se volvió el método por excelencia. El primero en que pensamos, casi sin querer, al oír la palabra conocimiento. Busca exactitud, medición, sistematización matemática y trabaja diseccionando. Agarra un trozo de la realidad, la célula, el átomo, la galaxia, y pregunta una cosa muy concreta. ¿Cómo funciona? Y funciona de maravilla, pero su propio éxito trae una sombra. De tanto medir, se coló en la cultura una desconfianza silenciosa. La sospecha de él, ¿y esto para qué sirve? Ante todo lo que no se pueda pesar, contar o meter en un laboratorio. Ahí es donde la filosofía cae bajo sospecha. Y a veces, la propia filosofía se lo cree y se disculpa por existir. Pero hazte la pregunta en serio. ¿Cómo mides el alma? ¿Con qué balanza pesas la libertad? ¿Qué experimento diseñas para el ser o para el sentido de tu vida? No se puede. La realidad empírica, la que entra por los sentidos, simplemente no da para eso. Y no porque esas preguntas sean menores, sino porque son de otro orden. Hace falta otro camino. Ese otro camino es el método filosófico. No pregunta cómo funciona el trozo, pregunta por el porqué del todo, por la totalidad y por el significado. Y aquí Santo Tomás suelta una frase para enmarcar. El conocimiento más insignificante sobre las cosas más elevadas es más digno que el saber más cierto de las cosas inferiores. Es decir, vale más entender un poquito de lo altísimo que dominar por completo lo pequeño. Justo lo que vimos el capítulo pasado, la filosofía como la ciencia más alta. ¿Y cómo se anda ese camino? El filósofo cultiva 3 cosas. 1. Sus facultades para conocer bien afinadas. 2. El amor al buen razonar. Otra vez, la lógica. Y 3. Las virtudes intelectuales. Esos hábitos que vuelven a la inteligencia más aguda y más honesta. Todo apoyado en unos principios que nadie puede demostrar, pero que todos, hasta el científico, dan por ciertos.
no contradicción, identidad, causalidad, tercero excluido. Algo así como el suelo firme sobre el que, casi sin darnos cuenta, se apoya nuestro pensar. Muy bien, ya sabemos qué separa a la ciencia de la filosofía, pero dentro de la filosofía misma, ¿hay un método? Aquí la cosa se pone deliciosa, porque cada gran filósofo se inventó el suyo. Este es el plato fuerte. 8 filósofos, 8 maneras distintas de buscar la verdad, casi como una línea de tiempo del pensamiento. Escúchalos seguidos. Es un recorrido por 2500 años, en un par de minutos. 1. Sócrates y la mayéutica. Mayéutica viene de partera, el arte de dar a luz. Sócrates no daba discursos, hacía preguntas, una tras otra, hasta que tú mismo parías la verdad que ya llevabas dentro sin saberlo. Con eso rompió la costumbre de su época, el sabio que suelta su monólogo mientras los demás callan, y puso el diálogo en el centro. Su método era una conversación que te desarmaba por dentro. 2. Santo Tomás y el método escolástico. Puro orden de combate intelectual. Planteas el problema como una pregunta. Expones primero las objeciones, las voces en contra. Traes una autoridad que ilumine. Das tu respuesta y entonces refutas, una por una, cada objeción. Ábrele cualquier artículo a su suma teológica y ahí lo tienes, funcionando como un reloj suizo. 3. Descartes y la duda metódica. Su jugada es audaz, dudar de todo. A propósito, de los sentidos, del mundo, hasta de las matemáticas, hasta topar con algo tan claro y tan distinto que sea imposible dudarlo. Lo encontró en el pienso, luego existo, y desde ese único ladrillo firme reconstruyó todo el edificio. Detalle jugoso, de esa duda tan filosófica nació en buena parte el método científico moderno. 4. Kant y el método trascendental. Un giro genial. Kant deja de preguntar por las cosas y pregunta por ti. ¿Qué condiciones tienen que darse en tu mente para que puedas conocer algo? Da un paso atrás y examina las gafas con las que miras el mundo, antes de mirar nada con ellas. Descubre que el conocimiento tiene una estructura previa, anterior a toda experiencia, y sale a cartografiarla. 5. Hegel y la dialéctica. Para Hegel, el pensamiento avanza chocando consigo mismo. Toda idea, la tesis, esconde su propia contradicción, la antítesis. Y del choque entre ambas no sale un empate. Sale algo superior que las reconcilia y las supera. La síntesis. Y esa síntesis se vuelve una nueva tesis, y la rueda sigue girando. La historia entera pensándose a sí misma. 6. Husserl y la fenomenología. Su grito de guerra a las cosas mismas. Pone entre paréntesis todo lo que crees saber, las teorías, las tradiciones, tus prejuicios, y quédate solo con lo que aparece, limpio, en tu conciencia. Describir la experiencia tal como se da, antes de que la ensucien las explicaciones. Volver a mirar el mundo como si fuera la primera vez. 7. Wittgenstein y el análisis del lenguaje. Su frase es un mazazo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Su sospecha es demoledora. Muchísimos problemas filosóficos no son problemas de verdad, son enredos del idioma, preguntas mal planteadas. Aclara el lenguaje con cuidado y verás cómo el problema muchas veces se disuelve solo. Y 8. Gadamer y la hermenéutica, el arte de interpretar. Su primer paso te va a sorprender. No es vaciar tu mente, es justo lo contrario.
Reconocer los prejuicios con los que ya llegas a un texto, porque no existe la lectura desde cero. Interpretar es un diálogo honesto entre tu mundo y el mundo del autor. Comprender es fundir esos dos horizontes. 8 caminos. Y ahora la pregunta que a lo mejor te ronda. Si son tan distintos, ¿cuál es el bueno? Esa es, justo, la lección de hoy. Ninguno anula a los demás. El método que eliges depende de la verdad que buscas y del objeto que tienes delante. No usas el microscopio para leer un poema, ni la mayéutica para medir una célula. La herramienta se elige por la pregunta. Por eso la filosofía no tiene un método, tiene todo un mapa de caminos. Y hay algo que la distingue entre los saberes. Quizás sea la única que se atreve a cuestionar hasta su propio camino. Pensar sobre cómo se piensa. Ese es su lujo y su vértigo. Y volvemos al principio, a la palabra que lo empezó todo. Método, el camino hacia. La verdad no se encuentra de cualquier manera. Se encuentra si sabes por dónde ir. En el próximo capítulo pasamos de los caminos al mapa completo. Porque si la filosofía es tantas cosas a la vez, metafísica, lógica, ética, estética, ¿cómo se ordena todo eso? ¿Cuántas ramas tiene el árbol de la filosofía y cómo se sostienen entre sí? Eso vemos en el siguiente. Suscríbete para no perdértelo. Y cuéntame abajo, en los comentarios, de los 8 métodos, ¿cuál te atrapó más? ¿La duda de Descartes? ¿La mayéutica de Sócrates? ¿El a las cosas mismas de Husserl? Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo.